Recientemente, hermanos, a manera de concluir, entre comillas, el mes del orgullo homosexual, en junio, un grupo de sacerdotes decidieron celebrar una misa al aire libre en las afueras de un sitio conocido como Stonewall, ¿no? O, muro de piedra. El nombre es lo de menos, es el nombre de un famoso bar homosexual que cuando las relaciones homosexuales y sobre todo la conducta homosexual estaban prohibidas en los Estados Unidos, durante una de estas jornadas habituales, digamos, de alcohol y de sexo homosexual, la policía de Nueva York rodeó este sitio e hizo una redada de arresto. La gran mayoría de líderes homosexuales de esa época, que no eran muchos, decidieron crear una protesta en un mes de junio para defender el derecho a la homosexualidad, y este evento es el que luego terminaría siendo la razón por la cual muchísimos años después, cuando estos homosexuales verían primero la sodomía poco a poco eliminada como crimen en los distintos estados. El estado de Texas fue el último en eliminarlo, y luego ver la aceptación cultural a las parejas homosexuales, y finalmente, como saben ustedes, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Obergefell, que terminaría legalizando los matrimonios homosexuales. Entonces, en el mes de junio, en el sitio donde se levantaba este bar homosexual, se celebran marchas, celebraciones homosexuales, pero si es que antes se ha celebrado, yo nunca me enteré. Esta vez se celebraron misas y se celebró una misa con sacerdotes revestidos con estolas, esas bandas que usan los sacerdotes cuando no están concelebrando o cuando concelebran mal y no usan propiamente la casulla, y todas con los colores del orgullo homosexual. Algunos sacerdotes utilizaron gorritas, utilizaron otro tipo de símbolos entre los que concelebraron la misa. Y esta misa fue obviamente masivamente publicitada por las redes sociales, por los medios liberales, y por supuesto fue una causa de escándalo para los católicos, ¿no? ¿Qué hacen sacerdotes que se ufanan, por lo menos en la misa en que celebraron la misa, de ser afeminados en el peor de los casos? En el mejor de los casos, ninguno dijo yo soy homosexual, ninguno se extrañaría si alguno de ellos lo hubiera dicho, pero el hecho es que esto constituyó definitivamente un acto de rebeldía de parte de sacerdotes, y no es uno de los primeros, ¿no? Nosotros hemos visto crecientemente los sacerdotes convirtiendo la Santa Misa en actos de protesta de cualquier tipo, político, ideológico, sociológico, cuando no en payasadas literalmente, ¿no? Vamos a celebrar la misa vestidos de payasos. No estoy exagerando, esto es algo que lo hizo en décadas atrás, en la época pre-San Juan Pablo II, un arzobispo, el arzobispo de una importante ciudad norteamericana, Seattle, y este sacerdote, este obispo fue finalmente, digamos, retirado de su ejercicio sacerdotal. No pasa nada con estos sacerdotes, y esto me hace recordar a que poco tiempo después de la elección de el Papa Francisco, y cuando el lema era tenemos que ser tolerantes, quién soy yo para juzgar, etcétera, etcétera, en un pueblo español, en el carro alegórico del carnaval, el párroco se vistió de Hugh Hefner. Tal vez no sean familiares con este personaje, especialmente los más jóvenes. Es un hombre
trágicamente corrupto, corrompido, que fue el que creó el imperio Playboy, que es no solamente la revista pornográfica, que ya murió, y murió no por las mejores razones del mundo, es porque la pornografía en Internet es tan masiva y tan fácil de obtener que este sacerdote, este Hugh Hefner, simplemente tuvo que cerrar su imperio, pero mantuvo estas mansiones en las que él iba rotando, iba viviendo, y tenía a estas jovencitas vestidas de forma muy, muy escasa y con unas orejitas que se ponían, digamos, con una vincha en la cabeza, porque él las llamaba las Bunny Girls, ¿no? Las chicas conejitas. Y estas conejitas, jovencitas, obviamente elegidas porque calificaban, digamos, estéticamente para llamar la atención desde el punto de vista más pecador que podemos imaginarnos, y ahí invitaban a grandes personajes a estar allí en grandes cenas, fumar puros, estar en la piscina y obviamente, de más decir, el resto de las cosas que podían venir con las conejitas, ¿no? Que eran pobres jovencitas bien parecidas que aspiraban a terminar algún día en las páginas de la revista Playboy, de donde habían surgido algunas actrices conocidas y sobre todo muchas actrices para la industria pornográfica que daba mucho dinero. Entonces, este sacerdote se vistió de Hugh Hefner, que era básicamente un cigarro en la boca, nada en el cuerpo, excepto esas vestimentas que se utilizan para salir del baño, ¿no? O para cubrirse después de haberse bañado, ¿no? Hechas de seda. Y este sacerdote consideró que dentro del sentido del humor, de la sorna, de los carnavales, él lo mejor que podía hacer como un sacerdote es no solamente disfrazarse de Hugh Hefner, ¿no? Con la bata esta y con el puro, el cigarro, sino también con dos seminaristas disfrazados de conejitas. Esto obviamente creó un escándalo tremendo, no solamente en España, sino porque las fotos se volvieron populares, y el obispo obligó a este sacerdote a pedir disculpas y luego le dio una breve suspensión. Cuando la gente le preguntó, oye, pero este sacerdote no va a hacer algo más consistente, seguir una terapia, por ejemplo, o hacer algo que digamos, demuestre que reconoce lo horrible que ha sido esto y que va a hacer penitencia. No, el obispo dijo, mira, primero tengo pocos sacerdotes en mi diócesis y segundo que él ha entendido que se equivocó, que fue una mala opción, que fue una mala opción o que fue un acto de rebeldía, de perversión, no es lo mismo, ¿no? Y yo no voy a afirmar lo segundo porque no puedo estar en la conciencia de la persona, pero creo que el punto está claro, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes nosotros hemos visto o vemos que la manera en la que se disfrazan para determinados eventos, la manera como actúan públicamente en el seminario de Santo Toribio, el seminario para la formación sacerdote de futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Lima, no se les ocurrió mejor que celebrar un día importante del seminario imitando que tenían un casino, ¿no? Incluso con damiselas pues escasamente vestidas, donde el don, digamos, era el rector o el vicerrector, no recuerdo, el que aceptó no solamente disfrazarse y tomar la parte, ¿no? Entonces, creo que queda claro el punto que estoy haciendo, es el de la inconducta de los sacerdotes. Y esta es una inconducta, hermanos, que era conocida en la época anterior a San Juan Pablo II, desapareció durante la época de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y luego resucitó durante el pontificado de el Papa Francisco. Y no estoy culpando
al Papa Francisco necesariamente, pero es verdad que el sentido de autoridad viene desde la cabeza. Y estas inconductas sexuales que nosotros estamos todavía viendo son cosas que espero que cambien en la medida en que el Papa León continúe demostrando que él no es su antecesor, que es no solamente una persona distinta, sino que cree en la importancia del testimonio de los sacerdotes. Pero mientras tanto, nosotros no tenemos que cansarnos de hacer dos cosas con los sacerdotes en nuestra región, el que se conducen de esa forma, ¿no? Que se conducen de forma completamente incorrecta, que muchas veces creen que eso es gracioso o que la forma vulgar de expresarse o de vestirse o de disfrazarse atrae a más gente, no simplemente porque atrae a la prensa que no lo hace para promover ese sacerdote, sino para demostrar la decadencia del clero. Nosotros no solamente llamarle la atención al sacerdote, sino denunciarlo. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, me preguntarán, ¿de qué sirve denunciarlo si mi obispo es igual o peor? Por supuesto, el casino Cesator, ¿no? Seminario de Santo Toribio, de ahí el nombre Cesator, es un casino que se produjo bajo Carlos Castillo Matasollo, el arzobispo de Lima, y donde los católicos limeños no ven la hora de que a ver si puede cumplir años cada 4 meses para que finalmente se largue, ¿no? Y que es que en consecuencia inútil quejarse con Carlos Castillo Matasollo. No lo es, hermanos, porque los textos de denuncia, especialmente si se envían con una copia a la Nunciatura Apostólica o a la Santa Sede, esos textos permanecen. Y si es que una persona como Carlos Castillo Matasollo no tiene la catadura moral, que no la tiene, ya la ha demostrado, para escandalizarse con eso y decir, estos son los tradicionalistas, los cucufatos, los curas conservadores, las viejas quejonas, y no le da importancia a la denuncia, su sucesor lo hará. Y especialmente si es que el Papa León, que está demostrando que cree en la disciplina eclesiástica, él recibe posteriormente estas quejas, pero tenemos que rescatar la dignidad de nuestros sacerdotes y nosotros podemos hacer algo. Que tengas un buen día.